Shalom a todos, buenos días. 9 de abril del 2024. Vamos con las primeras noticias, la primera edición de noticias. 7 miembros de la Knesset del Likud escribieron una carta al primer ministro Netanyahu exigiendo una discusión entre facciones en el contexto de informes de un aparente acuerdo para la liberación de los secuestrados. Los parlamentarios escribieron a Netanyahu, que son del mismo partido de Netanyahu. El gobierno israelí está bajo su liderazgo. Ha fijado objetivos claros para la guerra. El principal de ellos, la eliminación de cualquier amenaza a la seguridad de la Franja de Gaza. La eliminación de Hamas como función militar y administrativa en y el regreso de todos los secuestrados. Agregaron que nuestras fuerzas lograron objetivos de los objetivos y asestaron un duro golpe a la capacidad de Hamas, pero el trabajo está lejos de terminar. Más adelante en la carta exigieron que Netanyahu mantuviera una discusión en vista de la posibilidad de un acuerdo que no incluya a todos los secuestrados y permita el regreso de los residentes del norte de la Franja de Gaza a sus hogares. Un acuerdo que pueda tener un efecto dramático en el cumplimiento de los objetivos de la guerra tal como usted los definió. Vemos la importancia de mantener una discusión entre facciones que nos permita comprender los principios rectores y esbozar y las próximas etapas de la campaña. Esto lo escriben diputados del mismo partido que Netanyahu. Continuamos con el mismo tema. Un alto funcionario de Hamas dijo a Reuters ayer a la tarde que la organización terrorista rechazó la última propuesta del alto el fuego en los combates a cambio de la liberación de los rehenes. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari, fue entrevistado por la cadena BBC y se refirió a informes sobre avances hacia un acuerdo para la liberación de rehenes. Según él, la nueva propuesta en la conversación del alto el fuego cierra la brecha entre las dos partes de una manera que no ha sido la misma en los últimos meses. Estamos esperando una respuesta de ambas partes. No estamos en el último evangelio, pero hoy soy más optimista que hace unos días. La presión de Estados Unidos siempre es decisiva para el éxito de la conversión, añadió. O sea, la presión de Estados Unidos evidentemente es sobre Israel. Estados Unidos no puede ejercer presión sobre Hamas. O sea, cuando habla de que la presión de Estados Unidos siempre es decisiva, es la presión de Estados Unidos sobre Israel. Más tarde dijo, sin entrar en detalles, espero que pronto lleguen a un acuerdo sobre el alto al fuego en 3 etapas, centrándose la primera etapa principalmente en cuestiones humanitarias. Los detalles conocidos, según una publicación del periódico qatarí Al-Arabi Al-Hadi, como parte del acuerdo, hasta ahora todos los detalles del pseudo alto el fuego están dados por gente que no está relacionada, o sea, que no tiene fuerza para opinar, como por ejemplo este periódico. Es un periódico que puede ser cierto como puede ser que no es cierto, pero no tiene un respaldo político. Como parte del acuerdo, la guerra se detendrá durante 6 semanas, durante las cuales se liberarán 40 rehenes, lo mismo que hace 4 meses atrás. O sea, aquí nada ha cambiado.
En el pasado jamás rechazó una oferta similar y por el momento no ha respondido a la oferta actual. Yo no veo qué haga, que si hace 4 meses atrás rechazó esta oferta, qué pueda pasar eh, que hoy la acepte, habiendo entrado ayer una cantidad de camiones que no entró hasta ahora en Gaza con suministros. Al mismo tiempo, la propuesta aumentó el número de personas desplazadas a las que se les permitirá regresar al norte de la Franja de Gaza, de 2.000 a 6.000. Otra disputa respecto a los desplazados de la exigencia de Israel de controlar a todos los que regresan al norte de la Franja de Gaza. Exigencia que jamás rechaza. O sea que eh, Israel quiere tener un censo, saber quién regresa y jamás no quiere. Mientras tanto, los ministros del Gabinete Político y de Seguridad ampliado fueron convocados de manera inusual a una discusión que tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde. La discusión tendrá lugar en el contexto de las negociaciones sobre el acuerdo sobre el secuestro. Anteriormente, el presidente del sionismo religioso, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, como expliqué ayer, envió una carta urgente al primer ministro en la que pedía que convoque inmediatamente al Gabinete Político y de Seguridad, en medio de todas estas noticias que hay sobre la guerra. En la carta que envió Netanyahu, Smotrich escribió, como dije ayer, tras la situación actual de retirar las fuerzas de maniobra de Gaza y de reducir la intensidad de guerra en general, mientras se retrasa la entrada en Rafah durante semanas muy largas, junto con los informes de la voluntad de Israel para discutir el regreso de los residentes de Gaza al norte de la Franja de Gaza y, de hecho, poner fin a la guerra. Y además, para la publicación sobre las concesiones de un mandato muy extenso a los equipos negociadores, exijo que convoque una discusión especial del gabinete ampliado esta noche. Esto lo escribí ayer, al final la discusión va a ser hoy, donde recibiremos una actualización completa y toda la información sobre el estado de guerra. Y ahora voy a dar la noticia bomba, que dije ayer que esto va a ser eh, que todo lo que Estados Unidos dice que está haciendo y todo lo que exige Israel y todo lo demás, esto no sirve para absolutamente nada. ¿Y por qué? Jamás violó los acuerdos alcanzados en París, según la cual 40 secuestrados serán liberados. Pero ¿qué pasa? Que jamás dice que conoce la ubicación de menos de 40 secuestrados vivos. Según un anuncio de ayer a la tarde de News 12. O sea que jamás tiene menos de 40 secuestrados vivos que les sirve como escudos humanos para, para salvaguardar la vida de los dirigentes de Hamas. La pregunta es, o sea que hay menos, inclusive de los vivos, menos de 40 y jamás dice que va a liberar a 40. No los tiene, no los tiene. No hay 40 secuestrados vivos, no los tiene. Y esto es, ¿sale en algún sitio? No, no. Esto no sale en ningún tipo de informaciones. Está muy pequeñito en un anuncio de News Steinmeier, de un canal del cual yo saco la información, yo saco de News Sheva, del canal 7 y del canal 12.
Es una información muy pequeñita. Jamás violó el Acuerdo de París. Por eso no se llegó a un acuerdo, por eso no se llegó a cumplir el acuerdo cuando estaba en marcha, que faltaba liberar otros 40 secuestrados. Jamás no los tiene. Eh, claro, y esto lo sé nada más que yo y News 12. No, esto lo saben todos. Esto lo saben todos. Y entonces, ¿por qué siguen con esto, con este cuento de, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tantas etapas, tantas no etapas, cuántos camiones entran, cuántos camiones no entran, que, 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 que entren, que no entren, que cuántos se desplazan? ¿Para qué siguen con todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es? Esto es un juego, primero, para las familias de los secuestrados. Eh, Segundo, para nosotros, los israelíes, para los militares, para los soldados. Este es un juego político que está haciendo los dirigentes de Hamas junto con eh, eh, Egipto, junto con Qatar, junto con Estados Unidos, junto con Israel eh, y junto con Francia, que también sabe esto, que fue la que intervino en la liberación de los primeros secuestrados y que tenían que seguir con otros 40, liberar otros 40 secuestrados que no se produjo. Eh, Ni se produjo eh, presencia de la Cruz Roja para ver a los secuestrados. Claro, si no, ¿qué van a ver? Lo que no tienen. Y la pregunta es, ¿se han liberado a todos los niños y madres con niños? ¿Por qué no se ha liberado a la familia Vives? O sea, la mamá con los dos niños pelirrojos. La respuesta está en ustedes, no está en mí. O sea, este anuncio de News 12 de Hamas llegan en un momento en que se informa de avances hacia un acuerdo sobre rehenes y un momento en que Israel exige que Hamas libere la lista de 40 secuestrados. O sea, Israel pide una lista que sabe que no existe. Entonces, todas estas maniobras que está haciendo Netanyahu, o sea que aparentemente eh, Netanyahu está negociando, él sabe ya de antemano que no se puede lograr. Yo dije ayer que todo esto son comentarios, pero que Netanyahu todavía no dijo nada. Ayer en la tarde habló y dijo que los progresos, los informes sobre el progreso en las conversaciones en el Cairo, eh, lo que comentó fue que es necesario actuar en Rafah para lograr la victoria de la guerra. Y dijo, hoy recibí un informe detallado sobre las conversaciones en el Cairo. Estamos trabajando todo el tiempo para lograr nuestros objetivos, principalmente la liberación de todos nuestros rehenes y lograr una victoria completa sobre Hamas. Añadió, esta victoria requiere la entrada en Rafah
y la eliminación de los batallones terroristas sucederá. Hay una fecha. A su vez, el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Matthew Miller, respondió: no hemos recibido ninguna actualización sobre la fecha del ataque en Rafah. Alguien miente. O no. O a lo mejor hay una fecha y el portavoz del Departamento de Estados Unidos no recibió la actualización de la fecha. Pero si están trabajando juntamente para ver cuál es el avance dentro de de la incursión en Rafah, y Netanyahu dice que tiene una fecha, y el portavoz del Departamento de Estados Unidos dice que no tiene ninguna fecha, alguien está mintiendo. Alguien está faltando a la verdad. Como dije en una información anterior, estas noticias, por suerte ya tomé el remedio para la presión, que tomo todas las mañanas, desde que comencé a transmitir los informes. Mi médico se ha dado cuenta que me ha aumentado la presión arterial, entonces me dio unas pastillitas para tomar todas las mañanas, para bajarlas. ¿Y cómo no me va a aumentar la presión arterial? Los ministros del Gabinete Político y de Seguridad Ampliado fueron convocados, como ya los comenté inicialmente, a una discusión que se celebrará hoy, como expliqué, a las 7. La discusión tendrá lugar en el contexto de las negociaciones sobre el acuerdo sobre los secuestros, sobre los secuestrados. Anteriormente, el presidente eh, del sionismo religioso, Smotrich, envió una carta urgente, como ya expliqué ayer, y lo expliqué en la noticia anterior. Eh, Smotrich dijo que he estado advirtiendo durante semanas que en lugar de quitar el pie del acelerador necesitamos aumentar la presión, que esta es la única manera que podamos devolver a los secuestrados y destruir a Hamas. Y por eso él repite la exigencia de convocar la reunión urgente. Ahora bien, la sede de la familia de los secuestrados dice: durante medio año las fuerzas de seguridad de Israel han estado trabajando para debilitar a Hamas mediante maniobras e intensidad militar. Las fuerzas de defensa de Israel aportaron muchos logros significativos a la seguridad de Israel y nos hicieron avanzar hacia la victoria total. El anuncio de los líderes de la fuerza de seguridad, el ministro de Defensa, Yoav Galant, y el jefe de Herzi Halevi, sobre su disposición y capacidad para hacer frente a los principios y precios indicados en el trato, son la prueba clara de que ahora es el momento exacto para completar toda la victoria, toda la victoria. Yo no sé qué va a pasar hoy a las 7 de la tarde. Eh, Todo esto, lo que pueda pasar, todas estas discusiones, como dije anteriormente, en definitiva, no se pueden llevar a la práctica. Y vuelvo a repetir, así como muchos religiosos hablan de predicciones eh, de vidas futuras, de misticismo, yo hablo
de predicciones ahora. Hablo de lo que creo que va a pasar ahora, ya, en este momento. Y vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Dios me dé la oportunidad de equivocarme. Lo que más deseo es equivocarme y tener que pedir disculpas por haberme equivocado. Si algo deseo en un futuro cercano, es decir, pedir perdón por haberme equivocado. Eh, pero no sería sincero con todos ustedes si no hago lo que hice siempre. Ser sincero y decir lo que yo pienso y lo que yo siento. El coordinador de las operaciones gubernamentales en los territorios, el general de división Razan Alián, informó ayer que 419 camiones de ayuda humanitaria fueron inspeccionados y entraron en Gaza. Alián señaló que se trata de un número récord de camiones que entraron en Gaza. El récord anterior antes de ayer, fue de 322 camiones. Ayer temprano se publicaron imágenes de docenas de camiones de ayuda circulando dentro de Gaza, mientras los residentes intentaban bloquearlos para robarles los productos. Y como siempre en las imágenes documentadas, se ve a hombres armados de Hamás acompañando los convoy de camiones y amenazando a los habitantes de Gaza que intentaban acercarse a las mercancías. O sea que nada ha cambiado. Quien se lleva todo lo que entra en Gaza es Hamás. Y creo que y todo esto de que quienes se hacen cargo de la ayuda humanitaria son ONGs y que ellos tienen depósito y todo esto, no está pasando. Por la fuerza, jamás se apropia de estos camiones. Nosotros estamos en guerra contra Hamás. Les brindamos ayuda humanitaria a la población civil de Hamás. A la población civil de Gaza, perdón. Si gente de Hamás se apropia de esto, tenemos todo el derecho de en ese momento eliminarlos. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué dejamos que roben esta gente de Hamás los cientos y cientos de camiones que entran con mercancía para la gente que tiene hambre? Y la ONU no dice nada. ¿Cómo es esto? Se ve la filmación de la gente de Hamás armada llevándose los camiones. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios lo que hace es publica una lista de promesas hechas por por el primer ministro Netanyahu y el gabinete político de seguridad para aumentar
la ayuda humanitaria de los residentes de Gaza. Para los residentes de Gaza, no para Hamás. El coordinador humanitario de la ONU en Oriente Medio, James McGoldrick, está ocupado en que Israel suministre ayuda humanitaria, pero no está ocupado en cómo se distribuye. O sea, obliga a Israel a dar la ayuda, o sea, que entre en Gaza. Ahora, ¿cómo se distribuye? No se preocupa. Él no se preocupa de esto. O sea, lo importante es exigir a Israel. El resto no se puede preocupar. ¿Por qué? Porque no puede exigirle a nadie. No hay con quién hablar. ¿Con quién va a hablar este señor McGoldrick? Con Sinwar, que está oculto, vaya a saber dónde. ¿Con quién va a hablar? Para que jamás no se haga, no robe la mercancía que tiene que ir a manos de los necesitados. Entonces, ¿qué hace este señor? Demuestra que trabaja. ¿Cómo demuestra que trabaja? Exigiendo a Israel. O sea, ¿quién le puede exigir? Le puede exigir a Hamás que, ojo, no roben la mercancía, dejen que llegue al pueblo. No puede. No puede porque no tiene con quién hablar. Ni siquiera puede entrar en Gaza este señor. ¿Qué hace? Hay que exigir a quien se le puede exigir. ¿A quién se le puede exigir? Israel. Y le exige a Israel que aumente la entrega que... Ok, Israel lo hizo. ¿Qué se ve? Gente armada de Hamás escoltando los camiones para robárselos. Y con todo respeto, y sé que me van a criticar muchísimo, ese es el momento de atacarlos. Y ese es el momento para que los camiones puedan quedar liberados y que lleguen, que lleguen al pueblo. Pero ¿qué pasa? Si se hace esto, el mundo va a decir que Israel ataca a los camiones humanitarios, no que ataca a la gente que se está robando los camiones. No, no, no. Van a decir que Israel ataca a los camiones. Entonces, ¿qué hace Israel? Cumple con lo que el señor McGoldrick les pide. ¿Qué pasa de ahí en más? Elohim Gadol. Según este señor McGoldrick, se establecerá una célula de coordinación que funcionará y vinculará a las organizaciones humanitarias directamente con el Comando Sur de la Fuerza de Defensa de Israel. Todo en un futuro. Se, eh, se establecerá, funcionará, vinculará, y hoy en día, ¿por qué no dice se estableció, funciona, vincula? No, no, eso no se dice. ¿Por qué? Porque no existe. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque jamás no lo permite. Este señor tiene muy buenas intenciones para guardar su sitio y conservar su cómodo sillón de donde está sentado y hacer que trabaja, exigiéndole a Israel. Pero prácticamente sirve para algo lo que está haciendo. ¿O sirve únicamente para darle más herramientas a Hamás para comprar la adhesión de los civiles que no forman parte de Hamás y que viven en Gaza? Es un método de cambio. Tengo hambre, me da comida y lo amo.
lo amo, soy partidario, y eso es lo que hace Hamás. Entonces, ¿es Israel quien comercializa con el hambre del pueblo? No, es Hamás quien comercializa con el hambre del pueblo, porque Israel manda la ayuda. ¿Quieren duplicar la ayuda? Duplicamos la ayuda. ¿Llega el pueblo? No, no, porque hay una barrera que se vio ayer, como los camiones, como la gente quería hacerse, por la fuerza, evidentemente, con la mercancía, y la gente de Hamas, armada, custodiaba los camiones, para que el pueblo no se haga con la mercancía. Con la mercancía se hacen ellos, y ellos deciden a quién compran y a quién no compran con esta mercancía que entra desde Israel. Esto es lo que pasa, y esto lo dice algún, algún medio de comunicación, esto lo dice algún funcionario de la ONU, esto lo dice alguien, esto está filmado. Aquí no hay eh, eh, comentarios de me parece que, creo que, no, 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 esto está filmado, es lo que pasó ayer, pero nadie dice nada. ¿Lo escuchó alguien en algún noticiero en el extranjero? ¿Lo leyó alguien en algún periódico? ¿Escuchó algún comentario de la ONU diciendo esto? Seguro que no, seguro que no. Yo no tengo tiempo para escuchar, pero me imagino que no habrá salido en ningún, en ningún sitio. Se ha aprobado para abrir temporalmente el cruce Erez. El cruce Erez está aquí nomás, muy cerquita, muy cerquita. Eh, Se ha aprobado abrirlo para transportar alimentos, agua y artículos de higiene, refugio y material sanitario necesario en Gaza, que viene del extranjero, acá al puerto de Ashdod, como lo dije ayer, se suben en camiones, se manda para ahí y eh, se pasa a Gaza y jamás se va a hacer cargo de todo esto. ¿Para qué? Manera de cambio, como dije antes, moneda de cambio para poder reclutar más civiles que no están con ellos. Esto es, eh, Esto es lamentable. O sea, se han acordado un aumento de 100 camiones adicionales por día. O sea, aparte de los que entraban, otros 100 más. Eh, bueno, continuamos con la... tengo más para informar de todas las concesiones que hizo Israel para que para alimentar a Hamas, para que Hamas tenga más poder. Pero ya está bien por ahora. Durante la operación selectiva de la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet en el hospital Shifa, más de 500 terroristas asociados con organizaciones terroristas de la Franja de Gaza fueron arrestados y trasladados a la unidad 504 del Shin Bet, entre ellos altos funcionarios y expertos. Entre los detenidos se encuentra el portavoz
del Buró Político en la Franja de Gaza, Tarek Salami Odeh, Abu Shlouf, cuya investigación permite vislumbrar el trabajo de propaganda e incitación de la organización terrorista eh, eh, Hamas. Durante la investigación en la unidad 504, Tarek mencionó detalles del método de trabajo de la organización terrorista en la Franja de Gaza ante los medios de comunicación árabes e internacionales. Me imagino que lo habrá hecho de buena voluntad propia, enfatizando la creación de representaciones falsas y mentiras sobre lo que sucede en la Franja de Gaza. Además, Tarek admitió por primera vez que las explosiones en el hospital Al-Mimadani al comienzo de la guerra fue provocada por la explosión de un cohete GAP y que la organización optó por mentir a sabiendas y acusar a Israel de responsabilidad por el incidente. Tarek actuó y promovió actos de incitación y propaganda desde el hospital Shifa y testifica sobre el uso del recinto y del equipo médico con actos terroristas. Por ejemplo, ambulancias para transportar a miembros de alto rango de la organización terrorista dentro y fuera del hospital. La organización terrorista en la Franja de Gaza utiliza todos los hospitales de la Franja de Gaza. La organización mintió e inventó una historia sobre un cohete israelí que impactó en un hospital al comienzo de la guerra. Vuelvo a repetir, este es el responsable de la propaganda, de transmitir la información, o era, ya no es más porque está detenido en Israel, y comenta estas cosas. ¿Algún periódico internacional, alguien se hizo cargo de esto? En Israel sale eh, eh, por la televisión a ese señor siendo interrogado, hablando en árabe y abajo la traducción de lo que va diciendo. ¿Algún otro país se ocupó de a ver qué dice este señor y traducir lo que dice? En Gaza se informa de ataques aéreos masivos por parte de la Fuerza Aérea contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza. Entre los objetivos del ataque, el edificio del Ministerio de Interior de Hamas en Al-Mahasi, en el centro de la Franja de Gaza. Fallecieron al menos 3 personas, incluido el alcalde. El edificio del Ministerio de Interior está situado junto a la sede de la Universidad de Al-Quds. Fue alcanzado de 2 ataques aéreos cerca de la entrada del campo de Al-Marasi, en el centro de la Franja de Gaza. La ola de ataques en la Franja de Gaza se produce poco después de que Hamas rechazara la última propuesta del alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu dijo esta tarde que es necesario actuar en Rafah para lograr la victoria en la guerra. Eh, esto está, todo esto está muy confuso. Los ataques que se llevaron a cabo desde el aire después de que ayer se informaron que todas las fuerzas de maniobras habían abandonado la Franja de Gaza por primera vez desde el inicio de la maniobra, que terminó con la salida de toda la división 98 de Khan Yunis. Eh, Salió toda la fuerza después de 4 meses de combate. Y después de esto, de que se dice que la fuerza sale porque el territorio ya estaba estéril, de que no había absolutamente nada, eh, se ataca
porque evidentemente sigue habiendo algo. Ahora bien, Netanyahu dice que hay que atacar Rafah porque todavía quedan 2 brigadas de Hamas. Antes eran 4, ahora ya son 2. O sea, parece que 2 no existen más. Quiero aclarar, depende de cada parte del mundo, pero una brigada es entre 3.000 y 5.000 hombres. O sea que si todavía quedan 2 brigadas de Hamas, hay un promedio de aproximadamente entre 6.000 y 10.000 hombres que pertenecen eh, a Hamas todavía en Rafah. Atención a la cantidad. Y únicamente se puede entrar haciendo ataques selectivos por la población que existe. Y vaya uno a distinguir 6.000 o 10.000 hombres, quién es de Hamas y quién no. Me pongo el uniforme y me saco el uniforme. Así de fácil. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, perdón, disculpe, señor Erdan, que está haciendo un trabajo magnífico. Habló ayer en la Asamblea General que se reunió para discutir la guerra de Gaza. Al comienzo de intervención, Erdan se refirió a la conexión histórica entre los mal llamados palestinos y Hitler y presentó en el escenario de la ONU la imagen de la reunión del Mufti Ahmin al-Husseini con Hitler, mucho antes de la creación de las Naciones Unidas, como también antes del establecimiento del Estado de Israel. El objetivo de los palestinos era claro: el exterminio de los judíos. Ahmin al-Hussein, el gran mufti de Jerusalén y considerado uno de los padres fundadores del nacionalismo palestino, trabajó con Hitler. Para lograr este objetivo, desde entonces hasta hoy, las raíces del conflicto no han cambiado. Esto no es un conflicto político ni una disputa sobre el territorio en cuestión, es solo la destrucción del Estado de Israel y el asesinato de judíos. El embajador Erdan se refirió al intento del Consejo de Seguridad de promover el pleno reconocimiento de un Estado palestino, 6 meses desde la masacre del 10 de octubre, y no hay ceremonias conmemorativas en la ONU. No hay ninguna condena para Hamas. Y el Consejo de Seguridad solo está ocupado discutiendo el reconocimiento del Estado palestino nazi, en lugar de reconocer a Hamas como una organización terrorista. Hoy se batió un récord mundial Guinness por dar una recompensa al terrorismo. Las Naciones Unidas, en una medida que va en contra de su mandato, están considerando forzar el establecimiento de un Estado terrorista palestino. No será un Estado como cualquier otro Estado, será un Estado palestino nazi, una entidad que se convertirá en un Estado, a pesar de su compromiso con el terrorismo y la destrucción del Estado de Israel. Si esto sucede, la ONU será considerada como una organización secuestrada por dictadores y violadores de los derechos humanos. Una organización que recompensa a los monstruos. Ayer cumplimos 6 meses de la masacre. Jamás llevó a cabo la masacre más grande y atroz contra judíos desde el Holocausto. Familias enteras fueron borradas de la faz de la tierra. Las mujeres israelíes se convirtieron en víctimas de violaciones sistemáticas y violaciones en grupo, y más de 250 secuestrados fueron llevados a Gaza por Hamas. Sin embargo, no nos reunimos hoy para condenar estos crímenes.
No nos reunimos aquí para condenar a Hamás. Finalmente, el embajador Erdan comentó sobre el incumplimiento por parte de la autoridad palestina de los requisitos para el reconocimiento estatal. No hay nada más claro que el hecho de que la autoridad palestina no cumple con los criterios para el reconocimiento como Estado. La autoridad palestina no cumple con los criterios para el reconocimiento como Estado. Palestina es todo lo contrario de una organización de paz. Durante años la autoridad palestina ha estado pagando salarios a terroristas por actos asesinos de terrorismo. Esta no es una práctica temporal. Esto es en virtud de la legislación palestina. Estos salarios pueden alcanzar cantidades de miles de dólares al mes y el monto del salario del terrorismo aumenta según el número de años de prisión que recibe. Asesinar a más judíos y obtendrás más dinero. El embajador Erdan concluyó: si el Consejo de Seguridad decide dar una recompensa por actos bárbaros, ya no merece llamarse Consejo de Seguridad. Tendremos que llamarlo Consejos del Terror. Vamos al extranjero para contar que el presidente de la Knesset, Amir Ohana, se reunió ayer con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y con la presidenta de la Cámara de Representantes alemanas del Bundestag, en el marco de su visita política y parlamentaria a Alemania y también a Francia. Junto con él en la delegación de los miembros de la coalición y la oposición de la Knesset, en una reunión celebrada en el Palacio Presidencial alemán con el presidente Steinmeier, el presidente de la Knesset dijo a su anfitrión: ayer se cumplieron 6 meses desde el día más negro para el pueblo judío desde el Holocausto. Desde el primer día de la guerra, usted ha demostrado que nunca más no es una declaración vacía, y su firme posición al lado de Israel en sus horas difíciles es una expresión de una verdadera asociación que no se da por sentada en la complejidad de la situación. La relación histórica entre las naciones. En este contexto, Ohana enfatizó que Israel se está acercando a los momentos decisivos en la guerra contra Hamás. El continuo apoyo total e intransigente de Alemania al derecho de Israel de proteger a sus ciudadanos se ha vuelto más crítico estos días, más que nunca para lograrlo. Anteriormente, el presidente de la Knesset, Ohana, se reunió con el presidente del Bundestag, la Cámara de Representantes alemana, Barbel Bass. Después de una cálida bienvenida y de firmar el libro de visitas, los dos estaban destinados a una reunión privada. Posteriormente, se unieron a la reunión el vicepresidente de la Knesset, el parlamentario Hanoch Milevsky y los miembros de la Knesset, Sharon Nir. En una declaración conjunta a los medios inmediatamente después de la reunión, el presidente Ohana se refirió a la noticia sobre un posible acuerdo y dijo que frente a nosotros hay un enemigo cínico y cruel, que ya ha recurrido a mentiras y manipulaciones emocionales en el pasado. Son momentos tensos en los que hay que conducir con nervios de hierro, examinar la seriedad de las intenciones y abrazar y fortalecer a las familias que están orando, como a toda la nación, para que esta vez suceda y todos nuestros hermanos y hermanas regresen a casa. El presidente Bach dijo: muchos secuestrados todavía están en cautiverio de Hamás. Esto es insoportable para sus familiares y parientes. Hamás debe de poner las armas y liberar a los secuestrados. Y añadió: el ataque terrorista de Hamás fue bárbaro. La respuesta de Israel es comprensible. Sin embargo, miremos la situación en Gaza con preocupación. Bass también se refirió a los fenómenos antisemitas y dijo: los incidentes antisemitas en Alemania han aumentado.
Es un fenómeno vergonzoso. Nos preguntamos cómo es posible que los judíos vuelvan a tener miedo aquí. Nadie debe ignorarlo. Debemos trabajar juntos. Nunca más es ahora. Posteriormente, el presidente Ohana y el presidente Vaz depositaron una ofrenda floral en el monumento de las víctimas del Holocausto en Berlín. El presidente de la Knesset también se reunió con la presidenta del Bundestag, Cámara Alta del Parlamento alemán, Manuela Schwasing. En la primera visita de un presidente de la Knesset al Bundesrat. Se espera que mañana el presidente Ohana participe en una audiencia especial de la Comisión de Asuntos Exteriores en la que Naamá Weiberg, prima del difunto Itai Savirsky, secuestrado y asesinado por Hamas, y Alon Gat, cuya hermana Carmel sigue en cautiverio, también aparecerán. También se reunirá con el presidente de la oposición, Friedrich Merz. El miércoles, el presidente de la Knesset viajará a Francia para celebrar nuevas reuniones políticas y parlamentarias. A la reunión se unirá Eilat y Yair Zambrano, la madre y el hermano del difunto Jonathan, quien fue secuestrado en Rein y asesinado en Hamas. Ahora voy a dar como última noticia una noticia que no aparece en ningún medio de comunicación. Atención. Para finalizar, una familia de Khan Yunis, de Gaza, se aloja en el centro médico Sheva de Tel HaShomer tras una operación exitosa para salvar a un hijo que padecía leucemia. Un hijo de esta familia. Según la web Ynet, al no encontrar donante para este niño de que parecía leucemia, el hospital sugirió que la madre quedara embarazada, tener otro hijo y tomar la donación de médulas óseas del hermano bebé para trasplantarla al niño enfermo. Y efectivamente fue lo que pasó. La madre palestina quedó embarazada, llegó al hospital para dar a luz antes del 7 de octubre. Dio a luz después del 7 de octubre. La médula ósea fue extraída del bebé nacido aquí en Israel, en este hospital, y trasplantada al niño con leucemia. Es una niña. La niña enferma se recuperó. Pero desde entonces, la madre y sus dos hijos permanecen en el hospital. ¿Alguien habla de esto? Nadie. Nadie. Esto pasa únicamente aquí, en Israel. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.